Recibimos esta mañana en InfoTNU al docente de la Universidad de New Jersey, Estados Unidos, Carlos De Sena. De Sena es dominicano de nacimiento, experto en derechos de las minorías y actualmente se desempeña como profesor asociado del Departamento de Estudios de la Mujer y de Género y también del Departamento de Estudios Latinos en la Universidad Estatal de New Jersey en Estados Unidos. Llegó a Montevideo invitado por la Embajada de Norteamérica en nuestro país. Muy buenos días y ya es un gusto tener en los estudios al docente universitario Carlos Ulises De Sena. Bienvenido, un gusto recibirlo. Muchas gracias por la invitación. ¿A qué se debe su presencia aquí en Uruguay? Estoy acá invitado por Fulbright, el programa Fulbright de especialistas y el Centro Latinoamericano de Economía Humana aquí en Uruguay, para venir a impartir un curso sobre diversidades y también algunas reuniones con diferentes funcionarios y empezando a planificar la posibilidad de venir a trabajar todo lo que es el tema diversidades acá en Uruguay. Usted es dominicano que reside en Estados Unidos, ¿desde qué edad? Desde los 15 años. Llegué con mi familia el año de Perestroika, 1989. ¿Cómo ha sido su vida en Estados Unidos? Tomemos en cuenta, contémosle a la teleaudiencia que son muchos los dominicanos que se trasladan a vivir a Estados Unidos. Hablábamos fuera de cámaras, las cifras oficiales hablan de 1.300.000 dominicanos que hoy viven en Estados Unidos y usted dice, quizás sean más. Bueno, el tema es un poquito debatido porque todavía los organismos oficiales estiman los números mucho más por debajo de esa cifra, pero muchos que entendidos en el tema sabemos que hay una gran masa de los dominicanos y dominicanas que están fuera del país, muchos en Estados Unidos, pero ya muchos también en otras partes del Caribe, en Europa y en Sudamérica. Y claro, en el caso acá hay dominicanas que de hecho yo me las he encontrado en la calle. Entonces, definitivamente hay una diáspora dominicana bastante amplia, ¿no? Que todavía no se ha cuantificado adecuadamente. ¿Cómo es la vida hoy día de los dominicanos en Estados Unidos? ¿Cuáles son sus posibilidades reales de, por un lado, mantener su identidad cultural, pero por otro lado, insertarse en una sociedad como la estadounidense? Bueno, eso ha ido cambiando. En la ciudad de Nueva York, a nivel demográfico, los dominicanos han experimentado un cambio que tiene que ver con acceso a vivienda en la ciudad. Y de hecho creo que los últimos números demográficos posicionan a los dominicanos en el Bronx, que es un condado que pertenece a los 5 de lo que es el área metropolitana de Nueva York, como muchísimo más numeroso en términos de dominicanos que el Alto Manhattan, que es la región usualmente asociada con la presencia dominicana. Ahora, todo dominicano que viaja a Estados Unidos, independientemente de a dónde vaya, dice, voy para Nueva York. Entonces, Nueva York, por ejemplo, mi familia llegó a Filadelfia, no llegó a Nueva York. Pero claro, para el dominicano de la República, yo vivo en Nueva York. Porque en el imaginario colectivo, ¿no? Como una sociedad transnacionalizada que ya tiene 3 o casi ya 4 décadas con un flujo migratorio bastante maduro, por decirlo de alguna manera, el eje transnacional se piensa a través de Nueva York, a pesar de que la gente pueda estar yendo a muchísimos otros sitios. Seguramente no debe ser fácil salir de República Dominicana, como ocurrió con su familia, llegar a Estados Unidos y que logre que sus hijos, como es su caso, llegue a ser docente universitario. ¿Cómo se logra eso? Bueno, mucha ayuda en el sentido de acceso a personas que identifiquen, en el caso mío, el privilegio de que mucha gente me identificó y me ayudó, tanto en mi escuela secundaria como en la universidad. Gente que me empujó a solicitar posiciones en universidades. Por ejemplo, yo hice una transferencia de una universidad pequeña, local en Filadelfia, a lo que era una universidad de las universidades importantes allá, la Universidad de Pensilvania, que es donde hice mi licenciatura en literatura. Pero yo mismo no me creía que podía competir para entrar en una universidad así, y las personas que estaban conmigo me empujaron. Entonces hay mucho tema de que a veces no es solamente que una persona tenga el talento,
pero es tener el apoyo familiar, que yo lo tenía, y también tener acceso a personas que conozcan el sistema lo suficiente como para poder colocar a uno a donde uno a veces no se cree que pueda estar. Y yo he tenido ese privilegio. ¿Es un poco lo que le puede pasar a los latinos en Estados Unidos? Sí, sí. Y acá el tema con los latinos en Estados Unidos es súper complejo, porque como le explicaba anteriormente, varía mucho. Claro. Todo el tema racial es súper importante. Como usted sabe, hay muchos dominicanos que son mucho más oscuritos que yo. Entonces, de hecho, en mi familia hay toda una gama de colores, ¿no? Por venir del Caribe. ¿Y eso es una discriminación? Eso marca la experiencia personal e individual de una manera distinta. Es decir, quizás mi trayectoria hubiese sido la misma de ser yo un poco más oscurito, pero me late que ese matiz de diferencia racial abre puertas y cierra puertas dependiendo de donde uno esté y las oportunidades que se presenten. Entonces hay algo ahí importante que hay que pensar en términos de los latinos, porque no todos tenemos acceso a los mismos recursos, ¿no? En Uruguay hay una agenda de derechos. Usted es experto en diversidades. Dentro de esa agenda de derechos, por ejemplo, ha entrado en vigencia una ley que indica que el 8% de los cargos públicos serán para los afrodescendientes. Como en la próxima elección nacional en octubre habrá ley de cuota con la presencia de las mujeres en las listas políticas. ¿Cómo es este tema en Estados Unidos? Tomando en cuenta que es un país muy grande, que no sé si se puede hablar de todo Estados Unidos cuando hablamos de una agenda de derechos. Bueno, yo estaba revisando el instrumento específico, el tema de los afrodescendientes, el 8%, que se está llamando acá acción afirmativa. Y la manera en que se está enmarcando ese instrumento en particular tiene muchísima resonancia con los procesos sociohistóricos que se están manejando en otros contextos cuando se habla de acción afirmativa. Es decir, el instrumento uruguayo comienza hablando de procesos históricos que han marcado la marginalización y colocar estas poblaciones fuera de acceso a recursos, fuera de acceso a posiciones, etcétera, etcétera. Entonces se habla de acción afirmativa a partir de esta experiencia histórica y de la necesidad que hay de cambiar esa dinámica. Entonces, eso es importante mantenerlo enfrente, especialmente cuando se habla porque la gente en la calle piensa, es una ley de cuota. No, se está hablando de una intervención que responde a una realidad histórica y política que se está tratando de arreglar o de enmendar, digamos, por ponerlo de alguna manera. Entonces, no es como... En Estados Unidos, por ejemplo, han habido muchísimos litigios alrededor de todo este tema de acción afirmativa, porque esas medidas emergen en un momento social de mucha conmoción en Estados Unidos, los 60 y los 70, muchas luchas civiles, y ya claro, estas medidas que se colocaron en ese entonces han estado encontrando obstáculos jurídicos y a nivel de litigio por la edad que tienen dentro de la sociedad americana, y claro, en la sociedad norteamericana se litiga bastante, ¿no? ¿Y no se han modernizado, dice usted, este tipo de leyes? Bueno, allá se han ido ajustando, en algunos casos se han ido eliminando, lamentablemente. Por contarle de una manera, yo pertenezco a un grupo de becas que se llamaba unas becas que provee la Fundación Mellon, y se llamaban Mellon Minority Fellowship, ¿no? Becas de Mellon para minorías. Claro, hubo un caso importante en Michigan hace unos años, y lo que muchas fundaciones privadas hicieron fue o eliminaron los programas o los abrieron para darle acceso a la población en general, pero con ciertos ejes de interés o enfoque en los derechos de las minorías. En estudio de las minorías, etcétera, etcétera, pero que los pudiese hacer cualquiera, o les cambiaron el nombre. En el caso mío, en el caso de la beca en la que yo estoy, en esa comunidad en la que estoy inserto, se le cambió el nombre para quitarle todo el tema minoría.
Seguramente mucha teleaudiencia se debe preguntar, bueno, pero ¿por qué beneficiar a alguna población? Quien lo esté mirando dice, bueno, pero yo también necesito, yo tampoco puedo acceder a estudiar en esos lugares porque no tengo recursos económicos. ¿Por qué favorecer a algunos y a otros decididamente no? Bueno, a mí me parece que, y es como se argumenta este tipo de temática en Estados Unidos, que la cuestión de favorecer es parte del trabajo retórico que hay que hacer o que hay que pensar, ¿no? Porque el tema es que si hablamos de favorecer, estamos asumiendo que todo el mundo, todos y todas, tenemos acceso a la misma cantidad de recursos. Y que, claro, al crear estas cuotas, por decirlo de alguna manera, estamos favoreciendo a gente que tiene acceso, de hecho, a todo lo demás. Cuando la realidad no es así. Hombres y mujeres tienen derecho a cosas diferentes dentro de estructuras patriarcales. Y el tema de las poblaciones afrodescendientes se va mucho por el lado de que estas poblaciones no han tenido acceso a las mismas cosas que ha tenido el resto de la población no identificada con el tema afro en el Uruguay. Entonces, si se piensa a partir de que han habido desigualdades en la sociedad uruguaya, que este tipo de iniciativas están tratando de enmendar o arreglar o cambiar, entonces ya la discusión no es tanto de favoritismo, sino de qué es lo que hay que hacer, ¿no?, con este contexto de desigualdad. ¿Es el mismo Estados Unidos dirigido con un presidente como Barack Obama que Bush? ¿Hay diferencias? ¿Hay matices? Porque, bueno, de pronto la gente dice, bueno, para mí es lo mismo, es Estados Unidos, es el mismo país, es el mismo Guantánamo, es la misma política exterior, es el mismo imperialismo. Bueno, el tema es complejo, porque claro, cuando Obama se elige como presidente, ahí lloró todo el mundo, era un momento muy emocionante por razones históricas de la historia norteamericana, ¿no? Y del tema de que es un presidente negro y que quiere decir que tengamos una primera familia negra y qué sé yo qué. Entonces todo el mundo muy emocionado, pero en el momento en que ya salimos de la pompa del momento y de la lloradera y del romance, nos damos cuenta de que como presidente Barack Obama no solamente se representa a sí mismo, pero representa también los intereses del colectivo que él en última instancia representa, que es los Estados Unidos y específicamente las clases dominantes en Estados Unidos. Entonces una persona como Barack Obama, como presidente, es importante pensar todo el símbolo que él representa, que es diferente que lo que, por ejemplo, su esposa representa, porque la historia de la imagen del hombre negro es diferente a la de la mujer negra. Entonces, al estar dentro del centro, ¿no?, de la cuestión de la presidencia, a veces uno se olvida de que estos cuerpos han sido pensados en la óptica americana de una manera muy diferente. Eso no lo tenía Bush, ni Laura Bush. Esto no era lo que ellos estaban haciendo, o la carga histórica que ellos estaban llevando. Entonces, por eso solamente ahí se ve la diferencia entre ambos gobiernos, ambas gestiones. También se ve por el lado político, ¿no? Bush representa unos planteamientos políticos de derecha e institucionales muy específicos, unos alineamientos específicos también con el tema de la iglesia en el contexto norteamericano. El hombre venía de Texas, viene de una familia donde ha habido mucha incidencia en la política norteamericana, y Barack Obama, por cosas no solamente de quién él es como persona, pero de la generación nueva que él representa, porque mucha gente de la que votó por él fue la gente joven, ¿no? Él es visto, y creo que hasta cierto punto él ha podido llevar esa imagen como un presidente que, aunque de centro, ahí no se sabe exactamente si es derecha o izquierda, pero por ahí por el medio, quizás un poco más para la izquierda, quiere abrir Estados Unidos a una forma de relacionarse con el mundo que sea diferente. Entonces, eso él lo ha hecho a nivel no solamente de políticas exteriores que han sido diferentes a las de Bush,
con sus inconsistencias como en todo gobierno, ¿no? Y con sus contradicciones, pero también a nivel del tipo de personas por las que él se ha rodeado. Y eso ha sido sumamente importante para la gestión Obama. Carlos Decena, gracias por haber venido esta mañana. Ha sido un gusto recibirlo y conocerlo. Muchas gracias por tenerme acá. Nosotros los invitamos a seguir con más InfoTNU.